Yo soy Eduardo Casabat. En el año 1985, con mi título flamante de psicólogo bajo el brazo, se me ocurrió hacer el curso de entrenamiento que daba Hugo por aquel momento. Todavía conservo el primer recibo de pago, que eran 25 australes el precio. Lo hice durante 9 años y durante muchos más pertenecí al equipo de terapeutas del Centro Privado de Psicoterapias, y será por eso que hoy me han delegado esta honorable tarea de entrevistar a Hugo para conocer un poco cómo fue la trayectoria de todo esto. En principio, felices 40 años. Bien. Creo que pocos pensarían en vos, Hugo, como un aventurero. Ni vos mismo creo que te verás así, pero si uno piensa que hace 40 años, en el marco de un predominio absoluto del psicoanálisis, volcarse a hacer una terapia centrada en objetivos, en resultados, a la terapia breve, a desafiar también todo lo que tiene que ver con la práctica y iniciar una organización como lo que hoy es el CPP, debe haber sido bastante, aparte de novedoso, medio loco. Y sobre todo, ¿a qué edad empezaste esto y cómo se te ocurrió esa loca idea? Ok. Yo creo que empecé eso a una edad que hoy se consideraría joven. En aquella época no sé si se consideraba tan joven. Habiéndome recibido a los 21, a los 38 yo ya me sentía un señor entrando claramente en la segunda etapa de la existencia, digamos. O tercera, o cuarta, no sé. Pero bueno, alguna etapa. Y lo que me motivó, en realidad, fue algo previo a la fundación del CEPE, que es que, bueno, yo trabajaba como psicoterapeuta con una orientación psicoanalítica. Trataba, aunque creo que nunca lo logré bien, de ser psicoanalista a mi modo. Y bueno, tenía un consultorio lleno y veía mucha gente. En una época en que era fácil tener un consultorio lleno. Pero de todas maneras, después de unos años me empecé a agobiar. Sentía que hacer eso el resto de mi vida no me angustiaba. Me parecía que no era bueno para mí. Así que tomé un año sabático. Y ahí sí mucha gente pensó que estaba loco porque estaba dejando de lado una fuente de ingresos. Pero a lo mejor esos eran tiempos más optimistas que los actuales, no sé. O yo por lo menos era más optimista. Pensé que era un paso arriesgado, pero la verdad que no se me ocurrió que un destino probable fuese que a partir de ahí me moriría de hambre. Y bueno, tomé ese año sabático y me puse a estudiar. Y por alguna razón provinciana quizá, aunque nunca viví en provincia, pero provinciana en el sentido que nunca se me ocurrió irme a estudiar al exterior, a estudiar un máster o algo así. Tengo amigos médicos que han hecho carreras fantásticas en el exterior. A mí, por alguna razón misteriosa, ni siquiera se me ocurrió. Se me ocurrió irme al consultorio a estudiar. A ver, me hice un plan de estudios y me puse a estudiar a ver qué de lo que estudiaba me producía interés. Y un poco por ese sistema de búsqueda sistemática, digamos, y otro poco por casualidad, me encontré con el libro Cambio, me encontré con una manera completamente diferente de describir los problemas de la gente y posibles soluciones, y eso me entusiasmó. Me dio la sensación de que eso era algo que iba conmigo. O lo voy a poner de otra manera. Cuando yo estaba en la facultad, me tocó una época kleiniana. Y independientemente del valor que Melanie Klein pueda tener, que seguramente lo tiene, yo recuerdo haber estudiado Melanie Klein y decir, algo está mal en mí, no lo entiendo. Esta es la ciencia y yo no lo entiendo. Y bueno, de alguna manera conviví con esa sensación.
Pero cuando llegué al libro Cambio, dije, esto se parece bastante a lo que yo pensaría si fuese capaz de pensar también, como ellos. Y bueno, y eso me dio ímpetu realmente para irme a Estados Unidos a tratar de averiguar de qué se trataba. Y hice algunos cursos, tuve la ayuda inestimable de Carlos Lupi, que en ese momento era director del Emeray, con quien pasé cuadras y cuadras por Palo Alto, mientras yo desgranaba mis dudas y él trataba de aclarármelas, y sobre todo de ser hospitalario, porque finalmente hoy en día todos nosotros viajamos un montón. Pero yo a los 37, 38 años había hecho un viaje a Europa a los 18 y esa había sido mi única salida del país. Llegar sabiendo a medias el idioma a un lugar completamente nuevo fue una experiencia fascinante, pero tampoco simple, digamos. Pero me encantó. Cuando me encantó, volví y al volver, de una manera o de otra, dije, bueno, vamos a practicar esto y no lo que yo venía haciendo. Y mi antiguo jefe y supervisor y amigo, Hugo Rosarios, en un gesto de humildad que no olvidaré nunca, dijo, vos aprendiste algo interesante, yo ahora quiero aprender de vos. Y nos asociamos, ¿sí? Y después nos asociamos con Celia El Sufán, pionera dentro del modelo. Me refiero por un segundo nomás a lo de Hugo, porque eso es algo que yo valoré tanto que he tratado todos estos años, supongo que con éxito variado, de imitar. Yo trato de escuchar a gente más joven que yo, que sabe otras cosas, y trato de aprender, porque además siento que es la única manera en que yo puedo progresar a cualquier edad. Bueno, y una cosa lleva a la otra, empezamos a difundir el modelo de terapia breve. Una amiga de mi ex mujer estaba casada con Ricardo Stelling, entonces gerente comercial del Hospital Italiano, o sea, él tenía una visión comercial de la que yo y en buena medida Hugo Rosario carecíamos por completo, y justo en ese momento las prepagas empezaron a tratar de empezar a cubrir salud mental. Hoy es impensable, pero salud mental, primero que las prepagas mismas no tenían tantos años en el sistema. Y segundo, que dado que en esa época atención en salud mental era psicoanálisis, en la práctica no la cubría. Entonces vinimos a cubrir una necesidad, un hueco, no porque las prepagas nos comprasen terapia breve, porque la terapia breve no sirve para todos los casos, sino porque si tienes claro que la mayoría de la gente se puede beneficiar con un número relativamente limitado de sesiones, podés atender el conjunto de la población de una manera razonable. Y así fue como nació el Centro Privado de Psicoterapia. Héctor Barrios, que era gerente de una obra social que se llamaba OSIM, Obra Social de la Industria Metalúrgica, confió en el proyecto que nosotros le presentamos y ese fue nuestro primer contrato. Y Hugo Rosarios y yo hacíamos las admisiones, y un equipo muy pequeño, no me acuerdo cuántos exactamente, pero no debíamos llegar a la quincena, tomamos todos los casos. Y así empezamos con muchísimo entusiasmo, porque además lo interesante de esto es que nos sentíamos realmente exploradores, ¿verdad? Sentíamos que estábamos haciendo algo nuevo y que estábamos contribuyendo a algo muy importante, que es ayudar a que más gente se beneficiase de métodos efectivos en psicoterapia. Nos sentíamos un poquito, no sé, heroicos, pero heroicos entusiastas, contentos. Y ese fue un grupo inicial. Para esa época, un poquito después, a mí se me ocurrió
que bueno, había varios grupos de gente muy, muy entusiasta en distintas partes del país. Ruth Casabianca en Santa Fe, Jorge Fernández Muelle en Mendoza, Lino Guevara y Enrique Scott en Neuquén. Y se me ocurrió que si hacíamos terapia sistémica, bueno, a lo mejor podíamos desarrollar un sistema informático que diese cuenta de las operaciones necesarias para definir un problema, para intervenir en él y para registrar los resultados. Entonces contratamos un especialista en sistemas. Y bueno, cuando nos pusimos a trabajar, descubrimos algo obvio, porque uno comete tantas tonterías a lo largo de la vida, porque no tiene en cuenta lo obvio. Y lo obvio fue, después de un tiempo, que los diferentes modelos sistémicos parten de datos distintos y operan sobre metodologías distintas. Y que entonces la idea del sistema único de registro y operación del sistema no podía ser. Nos llevó como un año descubrir. Entonces, Ruth Casabianca y yo dijimos, bueno, no para todos, pero sí para el modelo desarrollado por el MDA. Y empezamos, en un librito que se llama Cómo equivocarse menos en terapia, a desarrollar un modelo de registro de los datos que necesitamos para poder operar. Y un modelo de registro de las intervenciones que hacíamos para mejorar el problema. Y un modelo de registro del impacto que esas intervenciones tenían. Y a partir de ahí, Ruth y yo somos odiados en todos lados. Porque inventamos las famosas fichitas, hojitas. La idea detrás de eso, a pesar de que muchísima gente nos acusó, no sé si con razón, de burócratas, es que si vos llenás eso con alguna dedicación, pensás, lo que no es un ejercicio frecuente. Pensar no es frecuente, Kahneman lo describe muy bien, ¿sí? Y el sistema 2, ¿no? El sistema real de pensamiento, es, bueno, una operación infrecuente, relativamente infrecuente. Y la hojita, si la llenas bien, te obliga a pensar, o sea, es odioso. Pero en el grupo chico, en el primer grupo chico, y en parte de los grupos que siguieron, teníamos ese entusiasmo colectivo y entonces eso, aunque refunfuñaran, de alguna manera se llevaba a cabo. Y eso nos permitió, digamos así, el comienzo de un archivo de miles y miles de historias clínicas que algunos años después, al principio eran en papel todavía, pero algunos años después, cuando la tecnología avanzó, pasó a ser una historia clínica computarizada que tenemos hasta el día de hoy. Historia que hoy nos permite no solo, digamos así, revisar todas las sesiones de cualquier persona que hemos atendido en los últimos 30 años, por lo menos. Podemos ver la sesión por sesión, incluso en los casos en que se completó a medias la ficha, podés ver la evolución. Y tenemos allí un tesoro informático que creemos que dentro de algún tiempo va a poder ser aprovechado por algún modelo de e-learning para sacar conclusiones. Pero que mientras esperamos eso, soluciona la vida del terapeuta actual, porque no es lo mismo tomar un caso y decir que lo trae por acá y no tener idea, que decir que lo trae por acá mientras uno mira los 7 tratamientos que la persona tuvo antes, ¿verdad? Uno se ahorra muchísimas soluciones. Pero bueno, ese fue el comienzo del Centro Privado de Psicoterapias y tuvimos la suerte de crecer.
Crecer quiere decir que pasamos de atender una primera población de 30.000 personas cubiertas a llegar en un momento a tener, no sé bien ni siquiera, porque cubrimos una parte del interior, así que debemos haber estado en 400.000. Una cosa así. Y eso te plantea otro tipo de problemas, que es, bueno, mientras tenés un grupito de 10 entusiastas, todo marcha. Cuando son 50 entusiastas, marcha con más dificultad. Y no digo que hayamos podido resolver del todo el problema, no conozco ninguna organización que en el crecimiento y en el pasaje de grupo primario a grupo secundario conserve todos los buenos atributos del grupo primario. ¿Sí? Pero sí hemos tratado de conservar la mayoría. Y la verdad que de la misma manera que fabricamos, digamos, o inventamos estas hojas de registro que bien llevadas ayudan a la gente a pensar y que bien llevadas hacen que si vos necesitas, cuando un caso no anda, supervisar, cuando repasás bien tus propias hojitas, la mitad de las veces no lo llevas a supervisión porque te diste cuenta solo de qué error cometiste. Y muy frecuentemente, el error más importante es creíste que tenías la información y no la tenías. La idea general de que cualquier modelo de terapia, ¿sí?, reposa sobre su propio conjunto de datos significativos para poder operar, pero que al mismo tiempo las interacciones, conversaciones entre terapeutas y pacientes son de tal complejidad que frecuentemente el terapeuta cree que tiene lo que estaba buscando y no lo tiene, ¿sí?, creo que sigue de enorme utilidad clínica. Lo primero que podés hacer cuando un caso no anda es estar seguro de si lo que crees que sabés lo sabés. Y creo que eso se aplica a otras escuelas de terapia también, muy probable. Pero bueno, si querés, paro acá un minutito para que me hagas alguna pregunta antes de pasar, por ejemplo, a, bueno, ¿y qué cambios implicó crecer? Ok. Esto que estás planteando parece ser como un metamodelo, que no solamente para el modelo de terapia breve, sino que puede servir la concepción acerca de los datos que necesita una psicoterapia para poder operar eficazmente. Es un modelo que puede ser aplicado a otras terapias, ¿no? En cuanto a lo que decís del entusiasmo inicial, quiero compartir que se transmitía y que todos teníamos ese entusiasmo y esa sensación de estar haciendo algo heroico. Y como vos decís, era un grupo primario que nos conocíamos todos cara a cara y se notaba eso que transmitían ustedes desde la dirección de este proyecto. Y también debo decir que ahora en mi práctica privada uso también las hojitas, un modelo propio, eso sí, pero también sigo registrando sesión a sesión, y sobre todo en la primera sesión, la serie de datos que yo necesito para trabajar. Así que ha formado escuela de alguna manera. Muchas gracias. Y hablando de formar escuela, fuiste formador de muchos terapeutas, de muchos maestros, maestros de maestros. ¿Cómo consideras que tiene que ser hoy la formación de un terapeuta? ¿Qué elementos debería incorporar? Mirá, yo creo que me encanta la pregunta y tengo plena conciencia de que la puedo contestar solo en parte. Porque estamos en un momento, creo, de un cambio enorme cuyas implicancias no podemos terminar de percibir, digamos. ¿A qué me refiero? Obviamente a la evolución de la tecnología. Pero
digamos, la irrupción de la tecnología lleva a un pequeño paréntesis, pero creo que va al mismo lugar. Hace un rato estaba leyendo una nota sobre que las universidades, bueno, para el año que viene, la presencialidad, pero están pensando si presencialidad plena o semipresencialidad o lo que fuere. Porque además hay algunos alumnos que dicen, pero si yo puedo escuchar la clase grabada en casa, ¿para qué voy a ir hasta la facultad? Y bueno, hay un debate. Lo que quiero decir es, no, hay mucha discusión, claramente todavía no hay un consenso sobre eso. Es probable, y sigo manejándome con el ejemplo de la universidad, que algunos alumnos, no todos, al ir a la clase y ver a los otros prestar atención, se concentren más, participen en vivo de una discusión, y bueno, la experiencia de aprendizaje sea, si se quiere llamar así, más intensa o más profunda. Y puede ser que otros, ¿sí?, viendo el video en su casa, en silencio y tomando notas, encuentren que esa es una experiencia mucho más rica y profunda para aprender que otra. No lo sé, a la larga habrá una investigación que lo dirima, ¿sí? Pero a priori, digamos, por ejemplo, ¿es probable que todas las sesiones vuelvan a ser presenciales? Yo creo que no. ¿Es probable que nunca más haya sesiones presenciales? Tampoco. ¿Es lo mismo una sesión presencial que una sesión virtual? Depende. Y eso te lleva a otras cosas. Porque vos decís, bueno, y ahí sí yo tengo la sensación, lo que vos dijiste antes, que es muy importante, el metamodelo. El modelo en el que yo pienso cabe en la gran mayoría de los modelos terapéuticos. Yo no soy un fan, digamos, de un modelo específico, ¿sí? Y una de las cosas que puedo sostener con bastante comodidad es que falta mucho, aunque hay muy buenos intentos para desarrollar una muy buena teoría de la mente, una muy buena teoría del enfermar y del curar, whatever that means. De modo que la idea general de que la gente tiene problemas y que si persiste en la solución el problema no se resuelve, y que los otros también persisten en la solución y con eso contribuyen a que el problema no se resuelve, bueno, esa es una idea que probablemente siga bajo cualquier formato. Eso es lo que la hace cómoda, digamos, ¿no? o maleable. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto? Yo creo que nos falta, estamos justo en el medio. Lo que seguro es que la enseñanza que todavía hoy en muchas facultades se hace de teorías psicológicas clásicas, va a experimentar un cambio enorme en los próximos 10 años, no por el impacto de la tecnología en sí, sino porque la mente humana está cambiando muy rápido. Y los problemas de la gente, y los modos de constituirse de la gente, y los vínculos de la gente, están siendo muy distintos de los de hace 50 años. Son reconocibles, pero son muy distintos. Entonces, mucho de lo que aprendimos no va a servir. Pero en todo caso, el terapeuta de mañana, pero de mañana tempranito, es alguien que va a tener que seguir preocupándose de armar una alianza terapéutica con sus pacientes. Y quiero recordar que alianza terapéutica no es llevarse bien, que alianza terapéutica es, sí, un buen vínculo personal, pero coincidencia en los objetivos y las tareas. Y que asegurarse de que esa coincidencia está va a ser parte del trabajo de cualquier terapeuta. Y ahí me da la impresión, probablemente los cursos de formación van a tener que, como diría yo,
enseñarte a trabajar con la asistencia que la tecnología te puede brindar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pongo un ejemplo inventado, pero perfectamente real. Cada vez hay más trastornos del sueño. Lo que se conoce sobre higiene del sueño no ha cambiado mucho en los últimos, creo, 40 años. La posibilidad, digamos, de en algún sentido contar ovejitas, usar herramientas de meditación o distintos tipos de apps que te faciliten el irte a dormir, ayuda un poco. No sé cuánto, pero ayuda. Entonces, si vos sos terapeuta y te caen bastantes casos de trastornos del sueño, vas a tener que inevitablemente saber algo de las herramientas tecnológicas que en tu campo se manejan, que pueden ayudar a la gente a hacer eso. Y lo mismo sirve para control de los impulsos, ¿sí? Y lo mismo sirve para el registro de estado del ánimo. O sea, vos no vas a poder ser un buen terapeuta sin ser un experto razonable en el uso de herramientas tecnológicas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir un experto razonable? Saber qué es, no, adquirir experiencia en cómo se usa, ¿sí? En qué le decís para que lo use, en cómo le interpretás los datos que la app le da, ¿verdad? En ese sentido, Fernando Torrente desarrolló en una conferencia en una mesa redonda que hicimos también a propósito de los 40 años, la idea del terapeuta asistido, y a mí me encanta la frase, ¿sí? Ya hace muchos años que nosotros decimos que eso de que hay un terapeuta y un paciente y están a solas es una ficción, ¿no? En el sentido de que está el paciente, está el terapeuta, está la tía, está el opinante, está la novia, está el sistema de salud. Es una sala llena de gente. Pero además, ahora está llena de WhatsApp, videitos, ¿sí? Monitores que te monitorean, realidad virtual y otra serie de cosas. Y te vas a tener que volver un experto en eso, ¿sí? Te interrumpo un momento. Sucede Por muchas favor, veces gracias. al revés, que el paciente que está preocupado por su problema y que muchas veces es más joven y más apto en las redes, viene ya con algo, mirá, encontré esta aplicación que me sirve, o este video, o aporta muchos datos y herramientas al terapeuta. Sí, y así inevitablemente va a seguir ocurriendo por un rato. Pero el paciente está haciendo el descubrimiento espontáneo. En el mundo ideal, nosotros deberíamos poder desarrollar cierta empiria sobre cuál de esos es mejor y cómo es mejor decirle que lo use, ¿no? En el entretanto va a venir así. Sucede que es cada vez más inabarcable, ¿no? Así es. Sí, es cada vez más inabarcable, pero hay, no sé, a lo mejor un pequeño rasgo de optimismo o de ilusión. Cuando hay 1000, 2000, 300.000 artefactos, eso en algún momento baja, ¿no? Y terminan imponiéndose algunos. No siempre los mejores. Por diversas razones se imponen algunos. Y probablemente sea bueno trabajar con los más frecuentes, por la razón de que tanto al paciente como a vos te lleva menos, ¿cómo diría?, entrenamiento específico. Saliendo un poco del tema de lo tecnológico y yendo más a lo teórico. Hace 40 años atrás las cosas eran mucho más simples. Uno era psicoanalista, sistémico, cognitivo. Ahora han surgido un montón de modelos
muchos de los cuales son una reinvención de la pólvora, que es algo que ya conocíamos y se le pone un nombre nuevo, otros que son efectivamente modelos diferentes y más específicos de algún trastorno o de algún área de intervención. Vos de alguna manera siempre aceptaste la integración de diferentes modelos, de diferentes formas de intervenir. Una de las primeras que se me ocurre es cuando en el ámbito sistémico la medicación era una mala palabra, vos ya la incorporabas como una herramienta importante y un trabajo conjunto. Aquí lo tenemos que recordar a Alejandro Leguamarcino, también pionero en eso, ¿no? ¿Cómo ves vos ahora la integración de diferentes modelos, de diferentes herramientas, dentro de una mirada global como la que acabas de desarrollar? Sí, dos comentarios. Uno de los beneficios de nuestro crecimiento, pues bueno, vos podés, digamos así, estar bastante enamorado de un modelo y pensar que es la solución universal. Y después cuando ves 1.200 pacientes nuevos por mes, no lo abandonás, sería necio abandonarlo. Pero rápidamente encontrás que también tiene sus límites y que tiene agujeros por diversas partes. Entonces, parte del tener esa multitud de pacientes es que, si vos decís, bueno, entonces hago cualquier cosa, entonces estás haciendo cualquier cosa. No se trata de eso, ¿sí? Porque vos necesitas un equipo que mínimamente, cuando hable de algo, esté hablando más o menos de lo mismo. Y para eso necesitas un lenguaje común y un modelo común. Entonces, la supuesta integración, donde cada uno hace lo que le parece, no hay ninguna integración. Nos hemos esforzado bastante en eso. No digo que lo hayamos alcanzado por completo. Pero el futuro de la integración, mira, viste que hay una sociedad que se llama Sociedad para la Integración de la Psicoterapia, ¿cierto? Hace unos 4 años fui con mi hijo Pablo a un congreso de ahí. Tenía ponencias de calidad variable, algunas muy interesantes, pero casi me desmayo cuando veo que uno de los acontecimientos centrales era una mesa donde 3 personas, que además son muy conocidas entre sí y se llevan bien, presentaron 3 modelos distintos de integración. ¿No? Y yo creo que ese es el peligro mayor que amenaza la psicoterapia. Que yo creo que los problemas de salud mental, todos los sabemos, han aumentado en el mundo. Y la psicoterapia no ha mejorado gran cosa. En los últimos 40, 50 años han aparecido montones de modelos. Por lo que yo he visto de las estadísticas, no hay nada como para entusiasmarse especialmente. Y de hecho lo que sigue ocurriendo es que la mayoría de la gente no se atiende y jamás se atenderá, porque ni aún en la Argentina va a haber suficientes psicólogos para atender a todos los que tienen algún pobrecito fuera de lugar. Entonces, necesitamos un modelo unificado. ¿Cómo va a llegar ese modelo unificado? Bueno, es muy probable que me equivoque, pero me gustaría creer que la tecnología nos va a proporcionar suficiente número y calidad de datos para poder dar pie a un modelo unificado. Que, digamos, hoy por hoy, algo que no es la tecnología propiamente dicha, pero si vos miras neuropsicología, el aporte concreto que hace la neuropsicología a las terapias actuales es bastante limitado. Pero no digo que sea así siempre. Lo que probablemente sirva de la neuropsicología es que si vos tenés ciertos hechos en el nivel neuropsicológico, no podés decir cualquier cosa en el otro nivel. No te reemplaza el nivel, eso es una tontería. Pero te impide decir tontería. Así que quizá venga por ahí cierta posibilidad de tener un modelo unificado, porque de no haber un modelo unificado, no va a haber
suficiente investigación sistemática comparable y no va a haber progreso. Si cada maestro con su librito demuestra en una investigación algo fantástico, bueno, pero eso, como no se compara con lo otro, no. Y claramente la psicoterapia, lo mismo que la psicofarmacología, en términos de efectividad general, está estancada hace 40 años. Bien, esto desde una perspectiva teórica. Desde una perspectiva más práctica, ¿cómo ves el futuro inmediato de la profesión y en particular dentro de lo que es el tema de las obras sociales y cómo fue influido por el tema de la pandemia? Ok. Digámoslo así. En el mundo hay una enorme diversidad en cuanto a la disponibilidad de terapeutas. Enorme. Hay lugares en los que sobran, como en la República Argentina, y hay lugares donde hay uno cada 1.000.000 de habitantes. En ninguno de los casos las necesidades de salud mental están cubiertas. En ninguno de los casos. Sí pasó con la pandemia, que se puso mucho más de manifiesto el problema de los problemas de salud mental. ¿Sí? Hubo una mucha mayor conciencia. Es cierto que aumentaron los índices de depresión, de ansiedad, de trastornos de alimentación, ¿sí? Pero además de eso, no es solo que aumentaron, sino que por alguna razón se ha hecho todo mucho más visible, ¿sí? Y se habla más del asunto, y por lo menos en el mundo de las empresas hay más programas para tratar de atender ese tema de una manera o de otra, ¿verdad? Ahora, en términos de, digámoslo de este modo, si miramos en la Argentina, si eso ha impactado de alguna manera en que los profesionales, ya sea del Estado o de las prepagas, hayan visto incrementados sus honorarios, no. ¿Y cuál es la probabilidad para el futuro? Que empeore. Por una razón muy simple. Los costos de los medicamentos y de la aparatología en el mundo siguen subiendo. Eso es imparable e incontrolable. Entonces, por lo menos en países como el nuestro, y en muchos otros también, una variable de ajuste es el ingreso del profesional. Y en la mayoría de los países el ingreso del profesional, no solo el de los psicólogos, los médicos también, baja. ¿Sí? Lo cual, en un sentido, podría servir para, entre comillas, parar el avance de la tecnología, porque si el psicólogo es tan barato, no vale la pena gastar en desarrollar algo. ¿Sí? Pero yo creo que no va a ser así, por diversas razones, porque en los países donde necesitan más terapeutas van a desarrollar los sistemas y tarde o temprano aquí los importaremos. ¿Sí? La mayor amenaza que tiene la profesión es sin duda la proletarización. Pero yo soy optimista en este sentido. ¿Sí? Vos y yo conocemos gente en el CONICET, que son gente extraordinaria, entusiasta, dedicada, inteligente, y cobran menos que un jornalero en Kenia. De modo que no siempre, no para todo el mundo, el ingreso es la variante que define lo que yo llamo la proletarización. En la medida en que sigamos pudiendo proponerle a nuestros jóvenes graduados cosas interesantes, y ahí la idea del terapeuta asistido y de que vos puedas hacer un trabajo más interesante, recluta de nuevo a gente más inteligente. Que el futuro de la profesión depende para quién.
es llenarse la boca decir que tenemos que estar abiertos al cambio. Yo creo que estamos requete obligados a estar abiertos al cambio, que no todos lo vamos a conseguir, pero que para los que estén suficientemente abiertos al cambio, creo que hay una promesa, y es que vas a ser un terapeuta mejor, vas a ser un terapeuta con más herramientas, vas a ser un terapeuta que llegue a más gente, vas a ser un terapeuta que cuente instantáneamente con la supervisión que necesita para tomar la mejor decisión. Creo que va a haber un gran progreso y que la gente auténticamente interesada en esto se va a sentir contenta con esto. Esperaba un mensaje más esperanzador y optimista que la proletarización de la profesión y la baja de los honorarios, pero bueno, quizás sea realista lo tuyo. Yo tengo la idea de que cuando hace 40 años teníamos más disponibilidad, más tiempo, también por los honorarios que teníamos, como para una formación más intensa. Dije al principio que estuve 9 años en tu curso. Hoy me parece que es mucho más difícil ese acceso a los cursos porque hace falta trabajar muchas más horas, y creo que por eso es que se desarrollan modelos tan estrictos, tan reglamentados, que el terapeuta promedio pueda seguir sin necesidad de hacer un entrenamiento. Tiene que seguir un protocolo muy estricto y entonces eso es lo que le da cierta seguridad y efectividad. En ese marco, entonces, ¿hay algún mensaje esperanzador? Yo pienso que sí, depende qué quiere decir esperanzador, digamos. Digámoslo de este modo. Si yo me hubiera quedado haciendo lo que hacía, ¿sí? Hubiera vivido angustiado una cantidad de años y a la larga me hubiera ido peor, a pesar de que me iba muy bien. Yo creo que el mensaje esperanzador no es esperar que de repente Dios baje sobre la República Argentina y arregle las cosas. El mensaje esperanzador es: todo este nuevo mundo tiene un montón de oportunidades. Si tenés curiosidad, si experimentás, si te juntás con gente que hace otras cosas. Algo que a mí siempre me llama la atención, incluso hoy en los congresos de psicoterapia, que en los congresos de psicoterapia hablan los psicoterapeutas. De vez en cuando un artista. ¿Sí? No el experto en marketing, no el experto en informática, no el experto en conducta organizacional. Yo eso nunca lo entendí. Las otras disciplinas de la conducta, ¿no? Nosotros inventamos la pólvora. Pero más allá de eso, yo pienso que hay un mensaje esperanzador para la persona curiosa, interesada, insatisfecha, ¿sí? Y que además entiende que efectivamente, porque, Eduardo, vos te acordás bien, nosotros veníamos a sábados psicóticos, a las 8 de la mañana, hasta la 1, ¿sí? Y no era porque ganábamos más, ¿sí? Era porque nos entusiasmaba tanto eso que dedicábamos los sábados en la mañana. Yo muchos años después, y lo respeto, he escuchado gente que dice: todo esto es muy interesante, pero yo a las 7 de la tarde quiero estar en casa porque quiero jugar una hora con mi hijo. No es por hambre, ¿sí? Es porque los hábitos han cambiado y está muy bien, ¿sí? Pero si vos, de alguna manera, ¿sí?, querés asomarte a la nueva, tenés que tener claro que requiere un esfuerzo mayor. No existe otra cosa. Bien, eso fue más esperanzador. O sea, está en nosotros poder poner el esfuerzo, el entusiasmo para poder progresar y ser más efectivos y ser mejores. Y que hay un mundo nuevo de posibilidades. O sea, mi mensaje, yo en ese sentido, espero que sea esperanzador. Si vos ves lo que está pasando ahí afuera, hay muchos motivos para esperanzarte, pero no hay motivos para esperanzarte para poder ver pacientes 4 veces por semana y analizar los sueños. En eso es poco probable que tengas. Tenemos muchos más recursos a mano. Vos tuviste que irte a Estados Unidos para la formación. Nosotros con Hoy una computadora hacemos un curso con quien sea.
Solo que hay que tener la predisposición y las ganas de hacerlo. Así es. Bien. Aparte de la profesión, ¿qué cosas lees? ¿De qué te nutrís? Ok. Una de los grandes aprendizajes tempranos que hice, lo hice cuando trabajaba con un psiquiatra clásico, el doctor Jorge Insúa, uno de esos psiquiatras vestidos de guardapolvo blanco. Y él decía, el buen psiquiatra debe leer novelas. Y yo soy bastante lector, la verdad. Y un buen lector de novelas. Porque a mí me ayuda mucho. Primero, yo me siento enorme afortunado. Yo he vivido, no sé, miles de vidas. Con todas las personas que he visto y sus padeceres y también sus maneras de arreglarse. O sea que en ese sentido, creo que el valor agregado que yo tengo hoy es que a veces puedo aportar las soluciones de otros. Y en ese sentido, no sé, el terapeuta que se aprendió un manualcito y lo sigue y solo hace eso, y después de 10 años ya lo hace peor, porque se olvidó la mitad del manual. No es por ahí. Bion decía que un psicoanalista no debe trabajar más de 4 horas diarias. Claramente eso es inviable. Pero te diría, no sé, por ahí es retrógrado lo que digo, pero yo creo que un terapeuta que es culto es mucho mejor. Porque puede presentarle a la gente distintas visiones, distintas alternativas, ve en ellos distintas cosas. Quien solo se atiene a lo que alguna vez aprendió en la facultad, no tiene mucha posibilidad de variación. Bien. ¿Hay algo más que quieras decir y que no te pregunté? No, yo creo que, a ver, a modo de cierre, hemos llegado a los 40 años porque en este país no es tan fácil. Me gustaría que en los próximos 10 avancemos mucho en esta dirección del terapeuta asistido. Que nuestros terapeutas cuenten con herramientas. Y hago una última mención de eso. Tenemos ya hace años basados en investigaciones de Miller un sistema que le pregunta a la gente cada X sesiones sobre 4 o 5 ítems cómo le parece que va. Lleva 2 minutos llenar la encuesta. 2 minutos. Le llega por mail. Y después le llega al terapeuta. Y el terapeuta puede elegir hablar sobre eso o no. Eso tiene un montón de investigación detrás. Pero en realidad, eso es parte de lo que yo digo con terapeuta asistido. La maquinita te dice lo que no podrías averiguar directamente, porque si lo preguntas al paciente te lo dice de otra manera, te lo presenta en un gráfico, lo podés estudiar junto con el paciente en el tiempo. Eso es terapeuta asistido. ¿Sí? Tenemos en proceso un banco de datos. ¿Y qué es un banco de datos o una biblioteca? Bueno, la gente te cuenta cualquier problema. ¿Sí? Me peleé con mi abuelita o detesto el gato. Bueno, el advisor, la persona que lo recibe, va a tratar de definir un problema. Pero mientras tanto, un sistema automatizado, con muy poquitos datos, le puede sugerir cierto tipo de recursos que el paciente podría ir examinando mientras arranca la terapia. ¿Sí? Tenemos eso ahora
automatizado ya. Lo estamos probando, lo vamos a poner a punto antes de fin de año. Y ahí, las próximas admisiones, la gente va a estar acompañada por una invitación a usar ciertos recursos. A ese tipo de cosas me refiero como terapeuta asistido, y bueno, me pone contento. Bien. Podemos seguir hablando horas porque hay mucha más riqueza en toda la historia del CEPE y en tu historia personal como terapeuta, pero creo que por el momento hemos cubierto una parte importante y bueno, te agradezco la disposición y haberme elegido para esta tarea. Y a vos, Gracias, Hugo. mucho a vos.